Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de aprender. En esta oportunidad te voy a presentar una clase de contratos. Ya sabes que si querés tener acceso total a este curso de contratos civiles y comerciales, solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción de contratos y vas a tener acceso completo y absolutamente gratis a todo el contenido. En esta clase vamos a hablar sobre el contrato de consignación. Este contrato está previsto a partir del artículo 1335, artículo que establece que hay contrato de consignación cuando el mandato es sin representación para la venta de cosas muebles. Se le aplican supletoriamente las disposiciones del capítulo 8 de este título. Este artículo nos indica que el contrato de consignación es una especie dentro del género mandato. Es decir, que cuando hablamos de consignación, hablamos de un tipo de mandato caracterizado por la falta de representación y donde el objeto es la venta de cosas muebles. Pero vamos a verlo con un ejemplo para que quede un poco más claro cómo funciona el contrato de consignación. Supongamos que yo tengo una fábrica de muebles de jardín y produzco mesas, sillas y sombrillas para balcones, terrazas y patios. Yo puedo entregar en consignación estas cosas muebles a distintos comercios para que las vendan. Es decir, yo, en este caso, soy únicamente un fabricante, no dispongo de locales comerciales para venta al público. Entonces, a través de la celebración de contratos de consignación, entrego cosas muebles a otras personas para que las vendan. Es decir, que es un mandato sin representación, porque no existe ningún tipo de poder, para la venta de cosas muebles. Estas personas que van a vender mis muebles se van a obligar directamente contra los terceros que vengan a comprar los muebles. Entonces, la particularidad de este tipo de contrato es que el consignatario recibe del consignante un bien mueble con el objeto de venderlo a su propio nombre, porque es sin representación, y para posteriormente rendir los resultados de esta operación. Entonces, a pesar de ser muy corto este artículo, nos entrega muchísima información, porque también podemos deducir que la operación de venta se va a realizar a nombre del consignatario y por lo tanto la relación jurídica se va a establecer entre el consignatario y el tercero que contrata, el que compra la cosa mueble, de modo tal que el consignante queda ajeno a esta relación. Por ende, no existe ninguna relación jurídica entre el consignante y el tercero que compra la cosa mueble. Vamos a ver las partes de este contrato. Y las partes son dos. Por un lado, el consignante, que es el propietario o el productor de las cosas que se van a entregar para vender. Y el consignatario es la parte que recibe estas cosas en consignación para proceder a la venta, que va a hacer por su cuenta y a su nombre, y que finalmente deberá rendirle cuentas al consignante. Vamos a ver los caracteres de este contrato. Este es un contrato bilateral porque ambas partes quedan obligadas. Por un lado, el consignante asume una serie de obligaciones y por otro lado, el consignatario también asume una serie de obligaciones. También es un contrato oneroso porque las obligaciones asumidas se asumen con un ánimo de obtener ganancias. Es un contrato nominado porque está expresamente previsto y regulado por la ley. Es un contrato no formal, donde impera el principio de libertad de las formas, de modo tal que puede celebrarse por escrito, de manera verbal o incluso de manera tácita. Y es también un contrato conmutativo, porque las ganancias previstas están previamente estipuladas, es decir, que no hay aleatoriedad en cuanto a la ganancia,
o a las pérdidas que hayan de ser soportadas. Vamos a analizar ahora las obligaciones del consignatario. Y en primer lugar, es preciso destacar que la particularidad que tiene este contrato es que el consignatario queda directamente obligado hacia las personas con quienes contrata, sin que estas personas tengan acción contra el consignante, ni tampoco puede el consignante dirigir una acción contra los terceros que compraron las cosas. Esto implica que una vez que se concreta la operación, es decir, una vez que el consignatario vende la cosa mueble, el consignatario asume todas las responsabilidades emergentes de esa operación frente al tercero con quien contrata. Además de esta obligación fundamental, el consignatario, en primer lugar, debe ajustarse a las instrucciones recibidas. Esto implica que una vez que el consignatario acepta la encomienda, ya sea de modo expreso o de modo tácito, queda obligado a cumplirla conforme a las instrucciones y órdenes del consignante. Y si así no lo hiciere, va a ser responsable por los daños que pudiera causar. Además, debe comunicar todas las noticias convenientes sobre las negociaciones que tiene a su cargo. Esto se relaciona con el deber de información, es decir, que debe informarle al consignante todas las novedades que pudieran surgir, para que el consignante pueda confirmar o pueda reformar o modificar las órdenes que previamente hubiera impartido. Además, el consignatario debe conservar adecuadamente la cosa recibida para el cumplimiento del encargue. Es decir, que el consignatario tiene el deber de conservación y va a ser responsable por el estado de las cosas que le haya entregado el consignante. Y finalmente, si el consignatario otorgare plazos contra las instrucciones del consignante o por términos superiores a los de uso y costumbre en el lugar, estará directamente obligado al pago del precio o de su saldo en el momento en que hubiere correspondido. Vamos a analizar ahora los derechos del consignatario. En primer lugar, tiene el derecho al manejo de los términos del negocio o la venta. Esto implica que el consignatario tiene el derecho de conducir el negocio en atención a la realidad del mercado, a sus modalidades, a los usos y costumbres, y actuando con el cuidado que pone en sus propios negocios y a las reglas de la profesión. También el consignatario tiene el derecho al recupero de los gastos necesarios o razonables para la ejecución del mandato. Esto significa que el consignante debe suministrar al consignatario los medios necesarios para la ejecución del mandato de venta. Y si así no lo hiciere, y el consignatario debiera ejecutar algún gasto, el consignante va a tener que reponerlos en el momento en que sean requeridos. También va a tener derecho al cobro de la comisión. Esto significa que el consignatario tiene el derecho a percibir por parte del consignante una remuneración, aun cuando no se la hubiera estipulado expresamente. Y también va a tener derecho a la comisión de garantía en los casos en que se haya pactado y funciona como una especie de comisión extra más allá de la ordinaria o común del negocio. Vamos a pasar a analizar ahora las obligaciones de la otra parte, las obligaciones del consignante. En primer lugar, tiene el deber de anticipar y reembolsar los gastos que demande la consignación. Como dijimos recién, el consignatario tiene derecho a pedir el reembolso de los gastos. Por ende, el consignante tiene la obligación de reembolsarlos. Y esto va a suceder cuando el consignatario hubiere anticipado ciertos gastos que sean razonables y que sean en pos del negocio que se va a desarrollar. Entonces, en estos casos, el consignante deberá reintegrarlos. El consignante también tiene el deber de abonar la retribución o comisión. Y dijimos que tiene que hacerlo aun si no se hubiera pactado, porque este es un contrato oneroso. Entonces, si no se hubiera pactado el monto de la comisión, este monto se va a determinar según los usos y costumbres del lugar donde se cumpla la consignación.
y también tiene la obligación de dar respuesta oportuna. Entonces, como contracara del deber de información que tiene el consignatario, se impone al consignante la necesidad de dar una respuesta oportuna a toda información que le brinde el consignatario. Y vamos a analizar ahora los derechos del consignante. En primer lugar, tiene derecho a dar todas las instrucciones y órdenes conforme a la naturaleza del negocio que constituye el objeto de la consignación. Y entre todas estas órdenes e instrucciones, la principal es la de fijar el precio de base de las mercaderías. También tiene derecho a requerir al consignatario toda la información necesaria sobre el estado de las gestiones, incluyendo las ventas que se hayan realizado, el estado de las cosas y cualquier otra cuestión que pudiera ser relevante. También tiene derecho a requerir al consignatario la entrega de todas las ganancias y utilidades derivadas del negocio. Y finalmente, tiene derecho a que se le rindan cuentas circunstanciadas y documentadas en las oportunidades convenidas o al concluir el negocio. Y para finalizar con esta clase, vamos a ver cómo se extingue el contrato de consignación. Y además de los modos generales de extinción de todos los contratos, vamos a encontrar 4 modos particulares de extinción del contrato de consignación. En primer lugar, por la ejecución del negocio o de los negocios para los cuales se había acordado de la consignación. Es decir, que una vez que el consignatario vende la totalidad de las cosas que el consignante le había entregado, podemos decir que se ha cumplido el contrato y por ende la consecuencia natural es la extinción del mismo. También por el transcurso del plazo de duración que se hubiera acordado, aunque no se hayan vendido las cosas, en cuyo caso el consignatario tendrá que reintegrarlas al consignante. En tercer lugar, por muerte o incapacidad del consignatario. Es decir, que si el consignatario muere o es declarado incapaz, ya no podrá vender estas cosas. Por ende, deberán volver con el consignante y el contrato queda extinguido. Y finalmente, por revocación de la manda. Es decir, por medio de una declaración unilateral del consignante emitida hacia el consignatario. Entonces, si el consignante revoca la manda, es decir, que ya no requiere que sean vendidas estas cosas, se extingue el contrato de consignación. Ahora bien, en caso de revocarse sin justa causa, el consignante queda obligado a indemnizar al consignatario los daños causados. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes. En el primer comentario te dejo también un link para que si podés nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.